Si uno menciona la vida de David, la mayoría de las personas inmediatamente harán la relación, sí, David y Goliat, o pensarán en David como el hombre que cayó en pecado con Betsabé. Cuando algunos escuchan el nombre de David, piensan cuando Samuel lo ungió para ser rey, siendo apenas un adolescente. Algunos piensan en David el guerrero, o en David y Saúl, o el gran y fiel amistad que tuvo con Jonathan. Quizás usted, como padre de familia, tenga la tendencia de pensar en David como un hombre deshecho y bañado en lágrimas después de enterarse de la prematura muerte de su hijo Absalón. Pero ninguna de estas cosas son las que Dios recuerda acerca de su fiel rey, su escogido, su hombre. Si usted quiere saber lo que Dios recuerda en cuanto a David, tendrá que ir al Nuevo Testamento, al libro de Hechos 13:22. Quien habla allí es Pablo. Estaba desarrollando un mensaje que iba a concluir con la persona de Cristo, pero al hacerlo también les recuerda escenas del pasado. Les dice cómo pidieron los israelitas un rey a Dios, y Dios les dio a Saúl. Después les dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Hechos 13:22. ¡Qué magnífico apodo! No dice he hallado a David para que sea un gran guerrero, ni he hallado a David para que sea un fiel pastor, ni he hallado a David para que sea un rey brillante. Nada de estas cosas. Lo que el versículo dice es he hallado a David interesado en las mismas cosas por las que yo me intereso. Es un hombre cuyo corazón late en sincronía con el mío. Cuando miro a la derecha, David mira a la derecha. Cuando miro a la izquierda, David mira a la izquierda. Y cuando le digo, me interesa eso, David dice, a mí también me interesa. Eso es ser un hombre, una persona conforme al corazón de Dios. Hay quienes, al reflexionar sobre la vida, dicen, bueno, a veces se gana, a veces se pierde. Hay que tratar de sacar el mejor provecho de las cosas. Nadie es perfecto. Y hay otros que dicen, si Dios lo dice, quiero hacerlo. Estos últimos son conforme al corazón de Dios. Sin embargo, los que viven la mayor parte de su vida en la segunda categoría son escasos. No abundan las personas que tienen un corazón ardiente por Dios, que obedecen sus preceptos y que honran sus principios. Pero David era una de esas personas. Cuando usted va conduciendo un coche y ve una señal que dice límite máximo velocidad de 50 millas por hora, es un precepto. Significa que la velocidad debe ser 50 millas por hora, no importa si se trata de las 3 de la mañana o si se trata de las 3 de la tarde o que la carretera esté desierta o que esté en medio de un tráfico en el mero pico. El límite máximo claramente es 50 millas por hora. Eso es un precepto, sin discusión. Pero si la señal dice, conduzca con cuidado, ese es un principio. Significa una cierta velocidad cuando hay tráfico pesado en una autopista y significa otra velocidad completamente diferente en una carretera desierta. Ese es un principio. Y los principios necesitan aplicarse con sabiduría. Cuando se trata de la vida espiritual, los que son conforme al corazón de Dios se preocupan mucho, tanto por los principios como por los preceptos de Dios. Y cuando encuentran un precepto claramente delineado, se dicen a sí mismos, al observar mi vida me doy cuenta que no se adapta a ese precepto. Necesito ordenar mi vida de acuerdo con ese precepto. Y hacen exactamente eso. Eso fue lo que hizo David, de acuerdo con Samuel 2, capítulo 6. Este es el ejemplo clásico de por qué él era un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, les daré un poco de contexto. El escenario es Jerusalén. Y como saben, David es rey. En realidad es un nuevo rey. Saúl ha muerto, pero las secuelas de su vida todavía siguen. En la última parte del reinado de sus 40 años, Saúl abandonó convicciones
y coqueteó con todo tipo de cosas ajenas a su cargo. Pero sobre todo, a diferencia de David, no le importaban las cosas de Dios. Ahora, vale la pena hablar sobre algunos detalles sobre el arca del pacto. Tengamos claro que en el tiempo de David, la parte más importante en la adoración de Dios no era la persona, sino el tabernáculo. Bajo el reinado débil y negligente de Saúl, el énfasis sobre el tabernáculo en cierto modo se debilitó. En ese tiempo, una parte fundamental del mobiliario sagrado se encontraba separada del tabernáculo. Resulta increíble, pero el enemigo se había apoderado del arca del pacto. Ahora bien, eso no significa mucho para el mundo gentil de hoy, pero en aquel tiempo, la pérdida del arca significaba que ya no se contaba con la presencia de Dios, porque el Señor moraba en su gloria sobre el arca del pacto. El arca era tan importante para el Señor que dio a Moisés detalles muy específicos de cómo construirla y hacerla transportable, a fin de que los israelitas pudieran llevar esta morada de Dios a través del desierto hasta la tierra de Canaán, como lugar y centro de adoración. Donde quiera era colocada el arca, allí reposaba la gloria de Dios, es decir, la luz, la gloria y su presencia visible de Dios en forma de nube. Estaba sobre el arca del pacto. Era esencial en la adoración a Jehová, puesto que representaba la presencia de Jehová. Era lo más sagrado que existía sobre la tierra. Luego que David ascendió al trono, se dio cuenta de que no estaba el arca del pacto, de que no estaba el símbolo de adoración más importante. Por tanto, la vida espiritual del pueblo de Israel se había vuelto mediocre. El pueblo había perdido el fervor de Dios. Como líder que era del pueblo, David sabía que tenía que volver a colocar esa parte del mobiliario sagrado en su lugar debido. Era necesario que volviera a estar donde Dios la había designado. Su corazón era conforme al corazón de Dios, hasta el punto de querer encontrar esa pequeña arca y colocarla en un determinado lugar. Para David, cuando se trata de las cosas de Dios, ningún detalle es insignificante. En 2 de Samuel 6, del 1 al 5, se nos dice cómo logró que el arca del pacto regresara a Jerusalén. Entonces David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y los llevó a Balá de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que llevaba el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Uzá y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y cimbalos. 2 de Samuel 6, 1 al 5. Aquí vemos a David regocijándose y celebrando y teniendo el momento más gozoso, sabiendo que el arca del pacto regresaba al lugar donde debía estar, con el pueblo de Israel. El sonido de la música y el gozo de la obediencia palpitaba en el corazón de David. El arca está de vuelta. Aleluya, aleluya, o quizás shalom, shalom, shalom. Este es un buen momento para hacer una pausa y explicar en qué consistía el arca del pacto. Porque algunos de ustedes quizás pudieran pensar que era como el arca de Noé, que parecía una casa flotante. No, no se parecía absolutamente en nada a esa otra arca. El nombre mismo significa caja o cofre. Fue Dios mismo quien le dio el modelo a Moisés. El arca estaba hecha de madera, tenía forma rectangular y estaba cubierta por dentro y por fuera con láminas de oro. Tenía además una moldura de oro por todo su contorno. Otra parte importante del arca era su cubierta. En la parte superior de este cofre abierto había una lámina, una cubierta
transparente hecha de oro llamada propiciatorio, que se adecuaba perfectamente a las dimensiones del cofre. A cada lado de la cubierta había un querubín de oro martillado. Estos ángeles de oro estaban frente a frente, con sus alas extendidas sobre la cubierta, y miraban el cofre. Por debajo de la chapa que estaba dentro del arca había 3 objetos: un vaso de oro que contenía el maná del desierto, la antigua vara de Aarón y las tablas del pacto, es decir, las tablas de piedra. Dios había prometido que se encontraría con su pueblo sobre el propiciatorio. Para nosotros, todo esto puede sonar un poco extraño, porque toda nuestra adoración es abierta y es directa con Dios, pero lo entendemos después de que vino Cristo. Antes del Calvario, muchas de las cosas de Dios eran símbolos, imágenes, como mirarse el rostro en un espejo oscuro o un poco opaco. Se ve la imagen, pero no se ven los detalles. Así es como ellos adoraban. Tenían un cofre y sobre ese cofre brillaba la mismísima gloria de Dios sobre esa lámina, sobre ese propiciatorio. Por cierto, que el arca era absolutamente santa, separada para Dios. Tan cuidadoso fue Dios con sus instrucciones acerca de ella, que hasta les dijo cómo deberían de transportarla. En la base de cada uno de los 4 extremos había unas argollas de oro, y a través de esas argollas unas varas doradas con las cuales debían transportar el arca, de manera que ninguna mano humana la tuviera que tocar. Además, Dios había establecido claramente que el mobiliario del tabernáculo solo podía ser manejado por los levitas y que las varas tenían que ser puestas sobre los hombros. Cada aspecto de la adoración era importante para Dios. Aún la forma de transportar el arca de un lado a otro, y fue en este punto en el que David se metió en problemas. David era un hombre práctico y realista. Era un rey, alguien que tomaba decisiones. Sabía que para que el pueblo adorara necesitaban tener el arca del pacto. A fin de bajar el arca desde la colina donde se encontraba, en la casa de Abinadab, la mejor y más rápida manera de hacerlo era utilizando una carreta. Por lo tanto, David les mandó que consiguieran una carreta, que colocaran sobre ella el cofre, y a unos pocos hombres les dijo, en efecto, llévenla a Jerusalén. Descendían de esa manera con 2 hijos de Abinadab, Uzá y Ahío, dirigiendo la carreta, cuando sucedió algo terrible. ¿Qué pasó? Bueno, en 2 de Samuel 6:7 dice, cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Uzá extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el Señor contra Uzá y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Uzá murió allí mismo, junto al arca de Dios. Uzá extendió su mano para mantener firme el arca y evitar que se cayera. Eso fue todo lo que hizo. Después de todo, ¿no era lógico que hiciera eso? En vez de dejar que el arca cayera al piso y posiblemente se quebrara, había que agarrarla, sostenerla, ¿correcto? Bueno, ¿qué es lo correcto? El arca no habría estado en peligro si la hubieran transportado exactamente como Dios lo había ordenado. Los levitas eran los que debían llevar el arca utilizando las varas colocadas a través de esas pequeñas argollas que estaban en el fondo del cofre. ¿Recuerda? Y esas varas debían ser colocadas sobre los hombros de estos hombres especialmente designados, quienes debían mantener el equilibrio de este cofre sagrado al transportarlo de un lugar a otro. Pero David no hizo eso, sino que hizo lo que le pareció oportuno y cambió los detalles para acomodarse a la conveniencia del momento. Es como un dicho que escuché hace varios años: no importa lo que hagas, pero hazlo, aunque lo que hagas sea malo. Bueno, para mí ese es el consejo más estúpido que he escuchado en toda mi vida. Nunca haga lo que sea malo, al menos no intencionalmente. No haga nada a menos que sea lo correcto. Entonces hágalo con todas sus fuerzas.
Eso sí es un consejo sabio. Pero David dijo, necesitamos bajarla hasta aquí. ¿A quién le importa cómo lo hagamos con tal de que la pongamos aquí? Bueno, a Dios le importa. Y para demostrarlo, le quitó la vida a Uzá. Entonces vemos a David enfadado, parado junto a un cadáver. En 2 de Samuel 6:8 dice, entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Uzá. Bueno, esperen un momento, ¿ok? ¿Qué es eso de que ahora los patos le disparan a las escopetas? Eso debería ser al revés, ¿que no? David se molesta con el Señor cuando en realidad es el Señor quien está molesto con David. A estas alturas, usted puede estar pensando, bueno, yo recuerdo que usted ha dicho que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sí lo dije. Bueno, más bien, Dios fue quien lo dijo. ¿Significa eso que David era perfecto? No. Ser conforme al corazón de Dios no significa ser perfecto. Significa ser sensible a las cosas de Dios. Significa que cada detalle es importante. Que cuando hace algo malo, lo reconoce. Que acepta su responsabilidad. 2 de Samuel 6:9. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? El problema era que David no había cumplido con su tarea. Muchas veces nos metemos en problemas cuando no hacemos nuestra tarea, cuando creemos estar muy seguros de cuál es la decisión y la voluntad del Señor. Y por oportunismo o por conveniencia o por simplemente apresurarnos, nos lanzamos a hacer las cosas a nuestra manera. Pero el Señor nos dice, mira, he escrito un montón de cosas en mi libro en cuanto a la decisión que acabas de hacer. Y quiero que te asesores conmigo. Si quieres ser conforme a mi corazón, entonces constata mi palabra y encontrarás un precepto o un principio que te servirá de guía. Si lo haces, te daré un gozo increíble, pero si no lo haces, te amargaré la existencia. En realidad, en el caso de David, el Señor le dijo, me importa hasta el punto de quitarle la vida a alguien. Uzá murió porque tocó un mueble santísimo que no debía ser tocado, especialmente por alguien que no era un levita. ¿A quién le importa a los levitas? Bueno, pues a Dios le importa. ¿A quién le importa esas pequeñas argollas y esas varas doradas que van a través de las argollas? Bueno, pues a Dios le importa. Si no le importara, no habría dicho nada acerca de ellas. Y porque a Él le importa, también nos debe de importar a nosotros. A eso se reduce todo el asunto. Cuando comienzas y te importan las cosas que le importan a Dios, nos convertimos en personas conforme al corazón de Dios y solo entonces comenzamos a tener verdadera libertad y verdadera felicidad. Pues bien, David tuvo mucho miedo. En 2 de Samuel 6:10 dice, David ya no quiso llevar consigo el arca de Jehová a la ciudad de David. Sí, como lo oye. La última vez que intentó le costó la vida a un hombre. Por lo tanto, David dijo, déjenla y colóquenla en la casa de un hombre llamado Obed-edom. Transcurren 3 meses, no hay arca en Jerusalén y David, todo preocupado, se pregunta, ¿qué será lo que estará ocurriendo? Quiero que el arca del Señor esté aquí y Obed-edom la tiene allá. ¿Qué sucede? Obed-edom está disfrutando de lo lindo, de todas las bendiciones de Dios. En 2 de Samuel 6:12 nos dice, entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran celebración. Bueno, un momento. Yo pensaba que se había dicho que no se podía tocar. Pero aquí dice que David la hizo traer, porque unos versículos antes dice que no debía ser tocada y unos versículos después dice, tráiganla. Bueno, le diré qué fue lo que pasó.
En un pasaje paralelo en Primera de Crónicas 15, veamos lo que sucedió entre bastidores, ¿ok? Aquí va. David construyó varios edificios para sí en la ciudad de David. También preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una carpa especial para ella. Después ordenó: nadie, excepto los levitas, podrán llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que le sirvan para siempre. Luego David convocó a todo Israel a Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que él le había preparado. Este es el número de los descendientes de Aarón, los sacerdotes, y de los levitas que fueron convocados para traerla. En el versículo 11 dice: luego David mandó llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los siguientes jefes levitas: Uriel, Asaías, Joel, Semanías, Eliel y Aminadab. Les dijo: ustedes son los jefes de familia de los levitas, deben purificarse y ustedes mismos y todos los demás levitas, a fin de que puedan traer el arca del Señor al lugar que le he preparado. Como no fueron ustedes, los levitas, los que llevaban el arca la primera vez, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. No habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladar de manera apropiada. ¿Qué había sucedido? Bueno, quizás un consejero de David o el Señor mismo le habló y le dijo: tú sabes que la ley dice que cuando el arca o cualquier otro mobiliario sea trasladado, tiene que hacerse de cierta manera y por cierto grupo de personas. David, que es un apasionado de Dios, responde: ¿de veras? ¿Eso no lo sabía? Sí, David tiene que haber hecho su tarea y hacerlo a la manera de Dios. ¿Y cuál es su manera? Bueno, pues hay unas pequeñas argollas en las cuales debes de colocar unas varas. Hay que llevar estas varas sobre los hombros y tienes que dejar que sean los levitas quienes la transporten. Si haces eso, David, habrás cumplido. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, David recibió una corrección. Por no haber consultado antes al Señor, salió apresuradamente a hacer el trabajo y fue allí cuando se metió en problemas. Eso me suena súper familiar. ¿Cuántas veces nos apresuramos a tomar decisiones que pensamos que están bien, pero en realidad no consultamos a Dios? En otras palabras, nos adelantamos a Él y a sus maneras. David dijo entonces: el Señor lo hizo porque no lo consultamos previamente. ¿Qué es lo importante? El gran mensaje acerca de las varas y las argollas. Bien, pues el mensaje es nuestra vida. Son los detalles, las varas y las argollas, los que nos sacan de nuestras casillas en nuestra vida carnal. No queremos tomarnos el tiempo para buscar las varas, no queremos tomarnos la molestia de ponernos las varas sobre los hombros. Lo que quiero decir es que para nosotros resulta mucho más fácil utilizar una carreta. Después de todo, somos personas prácticas. Y al Señor no puede importarle los detalles tan pequeñitos, ¿no es así? Falso. Le diré algo. Sí, al Señor le importó lo suficiente como para escribirlo. Y si le importó lo suficiente como para preservarlo, quiere decir que le importa bastante los detalles, como para que usted y yo hagamos las cosas exactamente a su manera. En otras palabras, no solo es suficiente hacer lo correcto, sino hacerlo de la manera correcta. Eso fue en realidad lo que David hizo. Finalmente trajo el arca a Jerusalén, observando las cosas que Dios le había pedido. Segunda de Samuel 6, 14, 15. Y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una vestidura sacerdotal. David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuernos de carnero. ¿Por qué razón les causa tanta emoción el arca? Porque ahora son libres. Cuando uno obedece, es libre, pero cuando desobedece, es un prisionero.
A todas las personas a nuestro alrededor los vemos como esclavos porque están en pecado. Lo único que hablan es de libertad, pero no son libres. La persona obediente que está danzando de gozo es una persona libre. Más específicamente, por haber metido la vara en la argolla, por haber puesto las varas en los hombros de los hombres correspondientes y porque nadie tocó el sagrado cofre, David es libre. El sistema de este mundo dice: no te preocupes por los pequeños detalles. Dios es más grande que esas pequeñas argollas doradas. No, no es correcto, porque Dios ve todo el escenario. Pone a prueba nuestra obediencia en cosas tan pequeñas como una argolla, como una vara o como un hombro. Quisiera advertirle algo. Cuando usted es verdaderamente libre, las personas que no son tan libres se sentirán incómodas con su libertad. Observe lo que hace la esposa de David en el versículo 16, segunda de Samuel. Entonces, cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó por la ventana cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor. Se llenó de desprecio hacia él. David se está regocijando delante de Dios en obediencia, ofreciendo holocaustos y bendiciendo al pueblo. Luego distribuye comida entre todos los que participaron en la celebración. Inmediatamente después se va a su casa, extasiado hasta más no poder. Sube las escaleras, abre la puerta y esto es lo que escucha de la buena Mical. Segunda Samuel 6:20. Qué distinguido se veía el rey de Israel, exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. Sarcasmo, sarcasmo, sarcasmo. Notemos la respuesta de David. Se niega a dejar que se imponga la reacción de su mujer. Por eso le dice a Mical, 2 Samuel 6, 21-23. Estaba danzando delante del Señor, quien me eligió por encima de tu padre y de su familia. Él me designó como el líder de Israel, el pueblo del Señor, y de este modo celebro delante de él. Así es, y estoy dispuesto a quedar en ridículo e incluso a ser humillado ante mis propios ojos. Pero esas sirvientas que mencionaste, de seguro seguirán pensando que soy distinguido. Bien, en el caso de David fue Mical, su esposa, la que lo criticó por su obediencia a Dios. Sin embargo, esa crítica o esa inconformidad puede venir de cualquiera, de algún otro familiar, de personas que conocemos en el trabajo, de la sociedad misma, incluso de hermanos y hermanas de la misma iglesia, que les incomoda tu obediencia tan fiel a Dios. Hay dos cosas aquí que me llaman la atención y ambas tienen que ver con el asunto del enfoque. Una es horizontal y la otra es vertical. Los ojos de David estaban puestos en el Señor, vertical. Los ojos de Mical estaban puestos en los demás, horizontal. En primer lugar, cuanto más sepa usted de cómo es su relación con el Señor, mayor libertad tendrá. Si uno hace su tarea y hace como el Señor manda, si sabe cómo está su relación con Él y obedece su plan, será libre, realmente libre. Muchos no lo entenderán, por supuesto. Para algunos usted será visto como alguien detestable, será mal interpretado, como lo fue David por su esposa, pero no hay que hacerle mucho caso a la opinión pública. Lo que debe importarle realmente es la opinión del Señor. Ninguna libertad es comparable a la que Él ofrece. En una palabra, eso se llama gracia. En segundo lugar, cuanto más libre sea delante del Señor, más confiado se volverá. Si usted está seguro delante de Dios, sabe qué es la verdadera seguridad. Es posible que algunos de ustedes estén absorbidos por un estilo de vida carnal y estén pensando, esto sí es una verdadera libertad. Olvídelo, no son libres. Están sufriendo la peor clase de esclavitud. Otros pueden estar pensando, vaya,
si quiero ser tan formal en estas cosas de la vida cristiana, tengo que lograr hacer unos cuantos cambios en mi vida espiritual. Es posible que así sea, pero si es tan importante para Dios, tiene también que ser importante para usted. Si Dios se tomó el tiempo para escribirlo como un precepto, será mejor que crea que cuando Él dice 50 millas por hora, significa 50 millas por hora. No quiere decir 55, ni tampoco 60, significa 50. Dios nunca cambia y siempre habla en serio. Algunos de ustedes pudieran ser como Mical, tan pendientes de lo que los demás piensan que lo único que saben hacer es envidiar a los que hacen las cosas de Dios. Pero escuche esto, Dios le extiende su favor a todos aquellos que tienen un corazón obediente para seguirlo. Él honra a los que honran su palabra y los hace sumamente felices. Quiero animar a todos aquellos que se encuentran preocupados por los pequeños detalles de la vida en su relación con Dios. Deseo felicitarlos por eso. Ustedes son los que resultan ser esos esposos y esposas piadosas, esos amigos bondadosos, esos trabajadores generosos, esos pastores compasivos, esos músicos sensibles, esos profesionales misericordiosos. Ustedes se preocupan tanto por su relación con Dios que no importa a qué se dediquen, cuando escuchan algo ordenado por la palabra de Dios, piensan, ¿cómo puedo incorporar eso a mi propia vida? Magnífico, siga adelante, no se detenga, no afloje el paso. Ahora bien, al igual que usted, yo todavía sigo en ese proceso de mejorar, pero gracias a Dios por ese proceso. Necesitamos poner en práctica los preceptos en nuestra vida, dejar de justificar nuestra desobediencia. Saber que uno está bien en su relación con Dios lleva a una verdadera libertad. Saberse libre delante del Señor genera confianza y esto significa verdadera seguridad. ¿Le ha dirigido claramente el Señor a hacer algo, pero todavía le sigue diciendo no o por ahora no? Quizás esté tratando de negociar con Él, sustituyendo con algo su consejo directo. Escúcheme, no espere más, obedezca ya, obedezca hoy mismo. ¿Tiene usted un rasgo testarudo en su carácter que lo lleva a protestar o llevar la contraria o devolver golpe por golpe, aunque sabe que eso va en contra de la voluntad de Dios? Quizás ha hecho alarde de su fuerza de voluntad. Bueno, yo le diría a usted, doble su brazo. Escúcheme. No siga rebelándose, no lo haga más, obedezca hoy mismo. Quizás usted tiene una técnica para ocultar su desobediencia a través de máscaras humanas, de las mentiras o de la justificación propia o de la manipulación o de hacer sentir culpable a los demás. Escúcheme, no siga engañándose a sí mismo, obedezca y obedezca hoy mismo. La mejor prueba de su amor al Señor es su obediencia. Nada menos, nada más. ¿Quiere ser como David? ¿Quiere ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Para lograr eso, no hace falta ser muy inteligente. Ponga atención a las cosas que Dios considera importante, a los detalles, y afánese en cumplirlos. Dicho en una sola palabra, obedezca. Muy bien, muchas gracias por su atención a este estudio. Estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Dios los bendiga, los cuide y los proteja. Y vayamos juntos a obedecer a nuestro Dios.